¿Cuál está siendo el impacto de esta epidemia que nos ha venido encima, que es el coronavirus? Para mi entender, en mi opinión, es más importante o va a ser más importante el impacto económico que el impacto sanitario, que es serio, pero el que preocupa ahora, en estos momentos, a los mercados financieros es el posible impacto económico. Esta misma mañana, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho que si no actúan todos los gobiernos coordinadamente, cooperando con una terapia de choque importante, podríamos estar en una antesala parecida a la de la gran recesión. No hay que alarmarse, pero sí hay que reclamar a los gobiernos que actúen con diligencia. Las primeras previsiones que se hicieron sobre el impacto económico del coronavirus fueron de que iba a tener un impacto relativo, bajo la hipótesis de una caída y después reacción en forma de V a partir del verano. Esto es lo que esperamos que suceda, pero no tenemos la total seguridad. En este escenario, el impacto sería reducido, sería aproximadamente un 0,4, un 0,5% de menor crecimiento del que tenían previsto en el FMI, en la OCDE o en el Banco Mundial, y estaríamos en un crecimiento del 2,4%. En las previsiones que se hicieron sobre España habría un descenso de un 0,2, un 0,3 y estaríamos hablando de un crecimiento del 1,6% por el año que viene. Estas previsiones han quedado cortas. Seguramente esta misma semana saldrán nuevas y el impacto va a ser mayor que el que estaba previsto. Es muy posible que Italia, bueno, casi con certeza, que Italia entre en recesión técnica, 2 trimestres, va a estar muy cerca y creo que también va a entrar Francia. Alemania, que está con un crecimiento muy escaso, podría ser otra. Y en definitiva, el impacto, que al principio pensaba que iba a ser limitado, pues se ha ampliado, ¿no? La verdad es que de alguna manera ha costado en reaccionar. Hemos visto reacciones por parte de los países europeos nacionales. Y en función de la obligación, de la progresión del contagio, en el caso de Italia le han obligado. Empezó con una aprobación de un presupuesto de gasto superior de 7.500 millones de euros y esta misma mañana o el día de ayer ya han visto que la cosa es más seria y han aprobado un presupuesto de 25.000 millones de euros. Ya es una cantidad importante. De alguna manera, todavía el Consejo Europeo y el Eurogrupo no han hecho una política de choque coordinada. Y digo política de choque no solamente en los aspectos sanitarios, en los cuales no voy a entrar, en los aspectos económicos. Verdaderamente, el primero que tomó la iniciativa en este tema fue en la reunión que convocó la Reserva Federal de Estados Unidos con todos los países del G7. La Reserva Federal les propuso a los bancos centrales una bajada de tipos de interés conjunta, como se hizo en el 2008, para así reactivar el consumo y dar un poco de alegría al sistema. En ese momento ninguno le siguió y fue solo la Reserva Federal la que bajó un 0,5, que fue una bajada importante, pero claro, los mercados reaccionaron de la siguiente manera, dijeron, oye, los bancos centrales parece que no le hacen caso, y la bajada ha sido tan fuerte que la cosa es más grave de lo que pensabas, con lo cual los mercados financieros, en vez de recuperarse, lo que hicieron es caer más. En estos momentos yo creo que ya son conscientes en Europa y en el mundo, ¿no? Porque las alusiones, las reclamaciones que está haciendo todos los organismos a los gobiernos diciendo no podéis dejar a los bancos centrales solos, porque además la política monetaria que comentaremos no es la solución. En estos momentos el Consejo Europeo está preparando un plan de choque, una acción conjunta. Y también aquí en España, ayer nos anunció Pedro Sánchez que posiblemente mañana o pasado vamos a conocer una batería de acciones para, digamos, compensar pues todos los despidos, todas las, digamos, implicaciones negativas que está teniendo económicamente el coronavirus. Probablemente, si esto sucede, pues volveremos a contactar con vosotros para explicaros qué medidas y qué efecto pueden tener. Pero lo que se ha echado en falta, hemos llegado tarde y sobre todo España está llegando tarde, ha sido un plan de choque europeo y planes de choque nacionales coordinados con ese plan europeo.
¿Qué tipo de plan de choque se puede hacer? El FMI ha hablado de no basta con las políticas monetarias, hay que hacer también políticas de gasto público, políticas fiscales que deben de acompañarlas. La política monetaria del Banco Central Europeo está llegando a su límite. Bajar los tipos de interés cuando el Banco Central Europeo la facilidad de depósito la tiene en menos 0,4, pues bajará el 0,5 como bajó y ahora el 0,6. Pero eso, una bajada de tipo de interés de ese tipo, ¿qué efecto puede tener sobre la economía? Muy limitado. En este momento, y yo creo que va a haber sorpresas, el Banco Central Europeo, que se reúne mañana precisamente, nos va a preparar una batería de datos importante, pero van a ser financiaciones dirigidas específicamente a las empresas, porque el problema que existe en estos momentos, o que puede existir en las próximas semanas, en los sectores más afectados, como son el turismo, el transporte, el turismo, la restauración, es la falta de ingresos, la falta de liquidez. Es decir, si no se hace nada, se puede ir a una situación de falta de liquidez y de suspensiones de pago como consecuencia de esa falta de liquidez. Por lo tanto, es importante que los empresarios tomen nota de esto y se aseguren que tienen liquidez, que tienen una póliza de crédito lo suficientemente amplia para, digamos, aguantar unos cuantos meses, en el caso de que esto sea en forma de V, y no caer por una situación de tesorería en una situación de suspensión de pagos. Entonces, lo que creo yo que va a hacer el Banco Central Europeo mañana va a ser facilitar a los bancos una cantidad de dinero suficiente para que la puedan prestar a bajísimo tipo de interés a las pymes. Como los bancos están ahora muy temerosos de la morosidad, seguramente va a ir acompañado esto de alguna otra medida que facilite a los bancos hacer esto. Una medida como, por ejemplo, diluir, rebajar las exigencias de capital de estas operaciones o las exigencias de dotaciones de estas, es decir, modificar la normativa de esto para que los den más alegremente, sin la sensación de riesgo que tendrían. Mañana lo comprobaremos, pero yo creo que la innovación del Banco Central Europeo va a ir por ahí, es decir, dinero para las pymes que van a ser las más afectadas con problemas de liquidez. Efectivamente, va a haber una reacción de todos los bancos. Cada uno, el Banco Central Europeo tiene sus limitaciones, cada uno con sus limitaciones, pero el Banco Central Europeo va a coger esta vía. En políticas fiscales, no todos los países pueden hacer lo mismo. Concretamente, los países nórdicos tienen superávit, pueden gastar. Pero claro, los países del sur, concretamente España, que estamos incumpliendo los déficits, lo tenemos más limitados. ¿Qué va a hacer Europa? Pues Europa va a hacer lo siguiente. Ante una situación extraordinaria, van a hacer que las exigencias del plan de estabilidad y crecimiento de deuda y déficit las van a relajar. Es decir, van a decirles a los gobiernos el déficit en el que incurráis por las ayudas que prestéis a familias y a empresas, no os lo vamos a contar durante un tiempo. No van a computar dentro del déficit público. Esto va a ser bueno. De tal manera que, efectivamente, mañana, seguramente, Pedro Sánchez, nuestro presidente, nos va a anunciar este plan de choque. ¿Por dónde creo yo que va a ir el plan de choque? El plan de choque va a ir a ayudar directamente a los sectores más afectados. Turismo, transportes, manufacturas, todos aquellos. Y además van a ser medidas muy focalizadas, fiscales, laborales y financieras. Posiblemente se establezca una línea de financiación del ICO apoyado por la banca, que va a tener también liquidez, para que las empresas que se vean afectadas por el impacto del coronavirus en sus ingresos no tengan problemas de liquidez. Esta línea va a ser importante y además a los bancos seguramente se les va a decir, y no os preocupéis por la morosidad, que el tratamiento que va a tener en cuanto a dotaciones estos préstamos va a ser más ligero, más liviano, menos oneroso. De alguna manera se va a relajar la regulación bancaria para que puedan prestar más. Pero también va a haber transferencias directas seguramente a familias y a empresas que se hayan quedado, uno de los dos, en el desempleo o que se hayan dado de baja por enfermedad durante un tiempo. Va a haber subsidios, va a haber ayudas, va a haber transferencias, tanto a las familias como a las empresas.
¿Cuánto dinero van a destinar a esto? No lo sabemos. Tenemos una referencia. Italia ha destinado 25.000 millones de euros a este tipo de ayudas. También puede haber ayudas en el sentido de aplazar los vencimientos de pago fiscales, es decir, relajar el calendario fiscal del IVA o del impuesto de sociedades. También pueden hacer, porque esto lo han hecho otros países, como Corea y otros países. Tenemos la experiencia de otros países que han ido por delante de nosotros. Es el eximir temporalmente de las cotizaciones sociales o retrasar el plazo de las cotizaciones. En definitiva, incluso se ha pensado, esto ya es más complicado, cooperando con la banca, pero tendrían que modificar la regulación, digamos, también dar mayor plazo a los pagos hipotecarios para ayudar a las familias. En definitiva, va a haber una batería de medidas, flexibilizar también toda la legislación laboral en cuanto a digamos, enfermedad, todo el tema laboral se va a flexibilizar. En definitiva, lo que hace falta es un plan de choque, primero coordinado desde arriba, porque esto va a ser, digamos, son directrices que se están dando desde la Comunidad Económica Europea, y hacer un plan de choque valiente y fuerte para que esto no vaya a más. Porque el gran temor que tiene en estos momentos el Fondo Monetario Internacional es que esto derive en una crisis financiera, similar a la del 2008. Y hay razones para que esto pueda ocurrir, ya que la deuda global del mundo es superior a la que teníamos antes, y una cosa que en principio debiera de ser temporal podría encender la mecha de la crisis financiera. No tiene por qué ocurrir así, está en manos de los gobiernos el que no ocurra esto, y todos esperemos en que nos hayamos dado un susto largo durante unos meses y que después del verano se encarrilen las cosas y empezaremos la recuperación. Hoy, concretamente, la banca estaba subiendo precisamente por los comentarios que ha dicho el Banco Central Europeo de que van a relajar el peso de la regulación sobre los bancos temporalmente. Bueno, seguiremos hablando de este tema en los próximos días, si hay lugar y acontecimientos para ello.